Bueno, Shavua Tov, buenas tardes a todos y a todas los presentes en esta segunda entrega, analizando las frecuencias emocionales donde tenemos que encontrarnos. Bueno, bienvenidos y comenzamos de una vez. Espero que se esté escuchando bien. Si alguno me quiere hacer alguna señal, continuamos. Bueno, Baruch Hashem, gracias David, perfecto. Muy bien, hoy es nuestra última entrega. La semana pasada hablamos de la importancia de estar anuentes, de estar conscientes de que de nosotros depende cómo vamos a sentirnos en general. La idea es entender de que nosotros no podemos ser víctimas de las circunstancias de ninguna manera. Incluso, dicen nuestros sabios en el Tania, en el capítulo 26, incluso que estemos teniendo desafíos en los tres pilares de la vida, que son, Dios no lo permita, desafíos como problemas a nivel de salud, problemas a nivel familiar o problemas a nivel de Parnasá. De todas maneras, nosotros tenemos la capacidad de reaccionar ante estas situaciones de una manera positiva, con frecuencias emocionales altas, que en definitiva, lo que nuestros sabios nos prometen es que esta respuesta por parte nuestra va a ser, y atentos a esto, que el desafío no solamente se debilite, sino que el desafío muestre su verdadera condición. En verdad, el desafío no viene a acabarnos. El desafío no viene a actuar en detrimento nuestro, sino que el desafío lo que realmente quiere es que nosotros podamos proyectar y aplicar un verdadero libre albedrío. Porque nosotros todos fuimos concedidos con el regalo del libre albedrío. ¿Y qué significa tener libre albedrío? Si las cosas van mal y yo me siento mal, ¿dónde está mi libre albedrío? Ahí estoy actuando a un nivel instintivo, a un nivel natural, como actúan realmente las otras especies, los animales, por ejemplo. Si las cosas van mal, me siento mal. Pero si las cosas van bien, me siento bien. Esto es una actuación muy natural. Pero el ser humano tiene la capacidad de vivir no en concordancia con los parámetros naturales del universo, sino estar por encima de los parámetros y aplicar un verdadero libre albedrío, más allá de las circunstancias, más allá de que hayan situaciones desafiantes que quieran hacer bajar mi vibración de tal manera que yo sea reactivo, de tal manera que yo viva en miedo, en culpa, en aflicción, en enojo, etcétera, etcétera, como vimos en la tabla la semana pasada. Pero a pesar de que existan estos desafíos, a pesar de que normalmente tengo esa parte animal, esa parte instintiva que me dice, tú tienes que ser víctima de las circunstancias y tienes que reaccionar con miedo en esta oportunidad. Tienes que reaccionar con enojo en esta situación. Pero en realidad, la idea es entender de que uno tiene que trascender esas emociones naturales y vivir de alguna manera a nivel sobrenatural, ejerciendo el verdadero libre albedrío. Es decir, yo elijo, a pesar de este desafío, vibrar a un nivel diferente. Y cuando yo vibro en un nivel diferente, nuestros sabios nos prometen que el desafío se esfuma, el desafío se debilita de tal manera que desaparece, porque cumplimos con el verdadero objetivo por el cual el desafío llegó a nosotros.
mismos. Pero la realidad es que no somos perfectos. Ese aspecto instintivo, natural, animal, todos lo poseemos. Y la verdad es que no vamos por la vida vibrando siempre alto. Lamentablemente, estas circunstancias que llegan nos afectan a nivel de enojo, a nivel de miedos, a nivel de tristeza, aflicción, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos quedamos en esa respuesta de frecuencias vibracionales bajas? Porque todos nosotros podemos vivir en ese estado de shock por un tiempo, pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Cuando nos demos cuenta que tenemos que cambiar la manera, voy a poner un poquito más de luz aquí porque se me está dañando el background, perdón. A ver si ahora mejora la cosa. Vamos a ver. Pero podemos permitirnos, porque somos seres humanos, porque somos seres limitados, somos instintivos también, podemos permitirnos un espacio de tiempo en el cual vamos a vibrar bajo. ¿Pero por cuánto tiempo? Porque realmente no nos conviene. Todos nosotros podemos caer en depresión, en ansiedad, en enojo, en miedo. Pero la pregunta es, ¿cuándo ser conscientes y rápidamente salir de ese estado de la mejor manera? Si yo los tengo que preguntar a ustedes, a ver si me responden, voy a compartir pantalla y a mostrarles de vuelta la tabla nuestra. Si yo estoy vibrando bajo, estoy consumido por el miedo, hay una situación que me está lastimando emocionalmente y estoy operando desde el miedo, ¿qué ustedes piensan debe ser la respuesta, la frecuencia a la que me va a ayudar a mí a cambiar realmente este concepto? La semana pasada explicamos que todo empieza con el coraje, la neutralidad, pero sin ser tan escalonados, sin ser tan perfectos. ¿Qué ustedes piensan que es lo que realmente nos va a ayudar a nosotros cambiar de estar en una frecuencia emocional baja o a interpretar una situación en forma negativa y poder transformar ese desafío en forma positiva? ¿Qué ustedes piensan es la frecuencia donde empieza realmente el cambio? A ver si puedo compartir con ustedes. ¿Qué opinan? Acá me dicen el deseo, las ganas. No, el deseo es negativo. Este deseo es un deseo material. Dijimos la semana pasada, desde 175 hacia abajo, son todas frecuencias emocionales negativas. Este deseo tiene que ver con llenar nuestros vacíos de una manera negativa, con deseos materiales, porque normalmente la persona cuando se siente deprimida o tiene miedo o tiene enojo, se crean vacíos dentro de nosotros y la idea es llenarlos con cuestiones materiales, con cuestiones de el placer mundano. David dice neutralidad. Ok. Los que saben, vamos a decirlo así, nos enseñan que para poder cambiar realmente una situación desafiante, es necesario el raciocinio. Es una frecuencia emocional muy alta. Pero el raciocinio, ¿qué significa? Significa que le damos un motivo a lo que estamos pasando. Es decir, la situación en la cual yo me encuentro, en realidad, el motivo que yo veo no es un motivo que trabaja en detrimento mío personal, no es algo a lo cual yo me resisto, a lo cual me alejo, sino que la situación yo la puedo ver de una manera también muy profunda, a pesar de ser algo que aparentemente quiere trabajar en detrimento mío. En principio, naturalmente, instintivamente, yo reacciono con miedo. Pero ahora
le encuentro un motivo a todo esto. Encontrarle un motivo también a lo negativo es algo muy profundo. El otro día estaba hablando con una persona que hace 2 días, antes de que hablábamos, estaba teniendo ataques de pánico. Y la persona me dijo que en el momento más profundo del ataque de pánico sintió una luz muy fuerte a nivel cognitivo, a nivel personal. Y me decía que esa luz tenía que ver con el hecho de que ella pensaba que un ataque de pánico la iba a matar, pero en realidad ella estaba viendo que el ataque de pánico la estaba haciendo más fuerte a ella. Esta fue la interpretación que ella le dio a esta situación. Uno puede encontrar el raciocinio, puede encontrar el motivo por el cual llegó este wake-up call, este llamado de esta alarma que se prende para con todos nosotros y entender por qué llegó esto. Voy a dejar ahora un poquito para verlos de vuelta. Dejo la tabla y les voy a contar esta historia que realmente muestra este concepto de una manera perfecta. Y la idea es la historia que algunos quizás ya la escucharon, pero nos aclara mucho el panorama. Es la historia de 2 rabinos que eran tzadikim. Hace 300 años, 250 años, 2 grandes sabios. Uno se llamaba Zushe, de la ciudad de Anípoli, y el otro se llamaba Elimelech, de la ciudad de Lijansk. Y estos 2 rabinos eran Jabrutá, eran compañeros de estudio, eran cuerpo y alma. Lamentablemente, por sus delitos religiosos, fueron puestos en la cárcel. Y el guardia de seguridad no entendía cómo era posible que estas 2 personas estaban tan conectadas espiritualmente en un lugar tan oscuro, en un lugar tan tétrico. Y el guardia no podía entender cómo estos 2 rabinos de alguna manera superaban su naturaleza de estar tristes, enojados, deprimidos, y ellos estaban conectados. Entonces el guardia de seguridad dijo, esto no puede ser, yo tengo que hacer algo al respecto, y él averiguó un poquito de ley judía, porque ellos se mantenían rezando con tanta devoción que esto molestaba mucho al guardia de seguridad. Él encontró una ley judía que dice que de ninguna manera se puede rezar en un lugar pequeño como la cárcel si en ese lugar hay olor o físicamente hay excremento. Entonces el guardia dijo, acá tengo la solución, acá voy a deprimir a estos 2 judíos jasídicos, voy a traerles un balde lleno de excremento, lo voy a poner en el medio de la celda y ellos ya no van a poder rezar más. Se les termina la conexión espiritual. Así hizo el guardia, llegó, abrió la celda, puso el excremento, el balde, y los 2 rabinos se acercaron a ver lo que era, se dieron cuenta de que ya no podían rezar, dejaron los sidurim, pero pasó algo increíble. El primer rabino, Elimelech de Lijansk, dejó el sidur y se fue a una esquina, puso su rostro entre las piernas y empezó a llorar. Esta fue la reacción de Elimelech. Elimelech, ante la situación, ante el desafío, él reaccionó con una frecuencia emocional baja. Vaya uno a saber qué pasaba por su corazón, pero seguramente tenía enojo, tenía tristeza, aflicción, tenía miedo, culpa, etcétera, etcétera. Pero Zushe, el otro rabino, por supuesto que dejó el sidur porque no se podía rezar, pero empezó a dar vuelta alrededor del recipiente. Y de repente él decidió agarrarse a otra frecuencia emocional. Vamos a analizar cuál fue enseguida.
pero él comenzó a bailar y empezó a cantar de tal manera que todos en la prisión, todos en la cárcel, todas las celdas, todos los reos, empezaron a escuchar la música que salía de Zushe y todos al unísono empezaron a cantar también. Por supuesto que cada uno cantaba otra cosa, pero se armó la fiesta en esa cárcel rusa, se armó un carnaval carioca que trajo al guardia sorprendido. El guardia le preguntó al primer reo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué todo el mundo está cantando? ¿Por qué todo el mundo está bailando? Dice, la verdad, no tenemos idea cómo esto comenzó, pero creo que el motivo, la razón es por la celda de los judíos, donde hay un recipiente lleno de excremento. Creo que todo esto tiene que ver con esto. El guardia no lo podía creer. ¿Cómo es posible que lo que yo traje para lastimar a los judíos trajo como consecuencia, provocó una fiesta aquí, un casamiento en la cárcel, tanta alegría? Él fue a la celda de los judíos y sacó el recipiente lleno de suciedad. ¿Qué nos enseña esto? Veamos primero el guardia. ¿Quién es? El guardia de nuestra historia es el Yetzer Hará, ese enemigo interno que todos tenemos, que lo que él quiere es aprovecharse de los desafíos para que nosotros reaccionemos con frecuencias emocionales bajas, para que reaccionemos con enojo, para que reaccionemos con miedo, para que reaccionemos con tristeza. Ese es el guardia de nuestra vida, el Yetzer Hará. El problema no está en el desafío, el problema está en nuestra reacción. ¿Y quién es Elimelech y quién es Zushe? Elimelech fue el que reaccionó mal. Vino el desafío, ya no puedo rezar, me tengo que deprimir. Como si toda nuestra vida dependiera de solamente un rezo. Zushe, ¿qué dijo? Hay varias maneras de servir a Dios. Dios, en la ley judía, fue el que dictaminó que no se puede rezar si la persona tiene en su cuarto malos olores. Entonces yo ahora no tengo que rezar. Ahora mi reacción tiene que ser cómo sirvo a Dios más allá del rezo. ¿Cómo sirvo a Dios más allá del desafío? Hay personas que viven con dualidad. Hay personas que solamente pueden ser espirituales cuando las cosas van bien, cuando hay rezo, cuando hay un templo, cuando hay mucha gente al lado de ellos. Esto es separar a Dios. Esto es decir, Dios está en un plano donde hay luz, pero Dios no está en el plano donde hay oscuridad. Esto es más o menos lo que pensaba Elimelech y lo que muchas veces pensamos nosotros antes de toparnos con enseñanzas como estas. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que más allá de los desafíos, podemos servir a Dios con alegría, con agradecimiento, con amor, con conexión. Y es justamente a través de los desafíos que podemos elegir demostrar que realmente estamos conectados. Cada uno de nosotros tiene que saber de que las pruebas están delante nuestro constantemente. Y van a venir muchas situaciones desafiantes. Y las situaciones tienen que ver también con las personas, tienen que ver con nuestras interacciones interpersonales. Muchas veces los problemas a veces surgen de las personas más cercanas a nosotros. Pueden surgir de hermanos, de padres, de miembros de nuestra comunidad y a veces en el trabajo, pero siempre va a haber una situación que te va a probar. Siempre va a haber una situación en la cual tú vas a tener que elegir. Voy a elegir la interpretación de Elimelech, me pongo a llorar, me lleno de enojo, o
¿Me pongo lleno de miedos o voy a elegir la interpretación de Zushe? Voy a superar este desafío. Yo les voy a contar una historia, porque con historias personales se puede entender mucho mejor este tipo de situaciones que queremos entregar como mensaje. Yo personalmente llegué a Panamá, quizás 2003, y cuando uno empieza a entrar en comunidad, en general ocurre, quizás no me pasó solamente a mí, le pasa a mucha gente, que uno le cae bien, en general, a la mayoría de las personas. Pero no sé por qué, cómo es el plan divino, pero va a haber una persona, o dos personas, o tres personas, a las cuales tú no le vas a caer bien. Pero no solamente se queda ahí la situación, no solamente que no le vas a caer bien, sino que también esa persona te va a probar, esa persona te va a tratar de lastimar, esa persona va a tener una capacidad muy especial de lastimarte sin que los demás se den cuenta que él es una mala persona o está teniendo una mala actitud, mejor dicho, o incluso con el dardo de esa persona hacia ti, los demás incluso se van a reír y tú vas a sufrir porque tú sabes que esa persona no gusta de ti y te lo está haciendo para lastimarte, pero es muy inteligente, es muy estratégico. Bueno, sin entrar en tanto detalle, a mí me tocó experimentar por varios años una interacción así con una persona que en mis sentimientos era un bully, pero un bully de tal manera, en esos tiempos en Betel, el minyan era muy justo. Quizás a veces no había minyan, a veces éramos 10, 11, 12, pero la interacción con esta persona era obligatoria, porque éramos muy pocos, y yo les digo sinceramente, todas las mañanas yo llegaba de Paitía a Obarrio, en esos 10 minutos o 15 minutos de tráfico, llegaba sudando, llegaba molesto, llegaba afligido, porque tenía que entrar en conexión con esta persona que yo no sabía con qué iba a salir. Y esto fue una cuestión de años. Miren lo que es vivir en una frecuencia emocional baja, operar a partir de la interacción de otros hacia uno, con molestias, con temor, con aflicción, con apatía. ¿Realmente merecemos que las otras personas cambien nuestra vida? Y esto pasa. Y vivimos y operamos por mucho tiempo hasta que cambiamos el desafío en trascendencia. ¿Cómo logré superar este desafío? Porque este desafío quiero que se entienda muy bien. No depende de cambiar a la otra persona. Uno piensa, no, tengo que hablar con esa persona, tengo que mandar a otra persona para que hable con ella y que recapacite. No es así. La respuesta no es cambiar el desafío, sino que el desafío se va a cambiar si uno vibra de una manera diferente. Si uno vibra con frecuencias emocionales altas y uno no elige reaccionar con las bajas, entonces el desafío va a desaparecer. Pero todo el tiempo que uno siga operando desde la apatía, desde la aflicción, desde el miedo, desde el dolor, desde el enojo, el desafío, mis queridos amigos y amigas, se queda allí. Porque el desafío está esperando que nosotros cambiemos. Y no hay que cambiar el desafío. Y así fue como estudié en un libro de Kabbalah que hablaba muy sencillamente sobre este concepto y decía algo que era para mí impactante y que cambiaba mi forma de entender el desafío, porque eso fue lo que dijimos antes. Lo importante es entender el desafío diferente a como lo entendíamos antes. Si siento que el desafío me tira abajo,
ahí se queda el desafío. ¿Qué entendí yo a partir de lo que me decía este mensaje de la Cábala? Decía algo impactante. Decía que las personas que más te molestan en esta vida, las personas con las cuales tienes interacciones complicadas, difíciles, personas que te hacen un poquito de bullying y te lastiman de alguna manera y provocan que tú bajes a esa frecuencia baja, esas personas potencialmente te dan mucho más que lo que las personas buenas te dan en tu vida. Porque si yo me llevo bien con todos ustedes, la interacción es muy bonita, pero para que sea profunda y valiosa tiene que haber algo más. Y la Cábala explica que esas almas, esas Neshamot, que llegan a este plano de la existencia a molestarte, aparentemente vienen a molestarte, pero profundamente vienen a transformarte. Es igual que los desafíos. No nos escapemos de los desafíos, entendamos con el raciocinio por qué llegan los desafíos. Y la Cábala continúa diciendo que esa persona que viene a molestarte, en principio, en el árbol de la vida de las almas, esas almas, la tuya y la de él, se encuentran muy, muy pegadas. Dice la Cábala, de igual manera como se encuentra tu alma con el alma de un familiar. Porque todas las almas se encuentran en el árbol de la vida espiritual en ramas. Quizás, si nos tocó estar a nosotros en este plano de la existencia juntos y poder compartir, aprender, enseñar y aprender, quizás estamos siendo parte de una misma rama del árbol de la vida. Quizás alguien presente en este shiur está por acá arriba y yo estoy por aquí abajo. El hecho de que interactuamos nos demuestra que somos parte de una misma rama. Una neshama, un alma de un paisano que no voy a tener interacción con él, en realidad no es parte de mi rama. La rama de él está en otra rama del árbol de la vida. Pero quizás mi conexión con cualquiera de ustedes es de la misma rama, pero la distancia es importante. ¿Qué pasa con las almas que son parte de mi familia? Están, por supuesto, las hojitas, que son las almas, están una al lado de la otra. ¿Y qué pasa con mi alma y el alma de ese que me está desafiando a través de su actitud y su interacción aparentemente negativa? Esa alma está, esa hojita está al lado de mi hojita. Cuando uno comienza a percibir, cuando uno empieza a ver que esa persona no viene a ti a lastimarte, quizás ni él lo sabe profundamente este concepto, pero tú ahora ya lo sabes porque lo estudiaste o porque lo escuchaste. En principio, la pantalla, la superficie muestra que esa persona viene a lastimarte. Es algo egoísta, es algo personal lo que tiene contigo. Pero tú tienes la capacidad de verlo de esa manera, con las frecuencias emocionales bajas, o tienes la capacidad de verlo a un nivel alto, a un nivel espiritual, y entender con el raciocinio que planteábamos antes. Un minuto. Esta persona, ¿qué me está enseñando? Me está enseñando paciencia, me hizo hablar con un terapeuta o con un padre, con una madre, con un familiar, con un amigo, porque quería mejorar esta situación, y todo lo que aprendí gracias a él. Él expandió mi cabeza, él expandió mi conciencia,
Él ahora me da la posibilidad de ser mejor persona, de ser más empático, de tener más paciencia, de tener una superación personal de mis instintos. Todo esto lo estoy logrando gracias a su actitud negativa. Entonces, porque profundamente él es un alma hermana, un alma que está muy conectada conmigo en los planos espirituales. Allí arriba, aquí abajo aparentemente es otra cosa. Pero les voy a contar mi experiencia. Apenas entendí este concepto y lo conversé con mi padre, con mi papá, que es mi mentor en estos conceptos, pude poner en práctica otra reacción emocional. Cuando yo llegaba a la sinagoga, ya no me afectaba, ya yo no proyectaba mi enojo, yo no proyectaba mi ego, no proyectaba mi dolor, no proyectaba mi miedo de tener que interactuar con él. Al revés, lo que salía de mi corazón ahora era otra vibración. Y científicamente se explica que lo que sale de tu corazón se expande por lo menos hasta 2 metros. El corazón vibra y el corazón expande energía y la gente lo siente esto. Entonces, si expandes, proyectas la vibración del amor en lugar del miedo, la otra persona lo va a recibir. Tú no tienes que decir absolutamente nada. Pero incluso como no decías nada antes, pero esa persona se daba cuenta de que tú estabas sufriendo y él seguía molestando, de la misma manera ahora, cuando proyectas amor. ¿Por qué comencé a proyectar amor hacia esa persona? Porque lo veía con otros ojos. Me había, entre comillas, enamorado de esa persona, porque él me hace crecer. Él me está enseñando mucho en la vida. Él me está ayudando. Entonces esto es cambiar a partir del raciocinio, a partir de la interpretación que le damos a la situación, cómo vivimos el desafío. Y yo no puedo explicarles a ustedes, pero yo creo que no tomó ni 2 semanas y la persona se transformó en un aliado. La persona empezó a hablar bien de mí en la sociedad, en la comunidad. La persona cambió absolutamente. Yo antes quería cambiarlo a él, pero me di cuenta y aprendí que todo depende de nosotros. Nosotros con nuestro libre albedrío somos lo que tenemos que cambiar. ¿Somos Elimelech o somos Zushe? ¿Nos deprimimos o nos conectamos a pesar del desafío? Y cuando nos conectamos a pesar del desafío, el desafío nos hace trascender y el desafío demuestra verdaderamente por qué llegó a nosotros. Espero que haya quedado claro, pero me pueden preguntar al respecto también en particular con cualquier desafío, con cualquier detalle que ustedes me pueden proponer después. Pero ahora vamos a hablar de cómo cuando estamos en esta situación baja, vibramos bajo, ¿qué son las cosas que tenemos que tratar de hacer para subir? Por supuesto, si hay un desafío, hay que encontrarle la vuelta para entender por qué este desafío llegó y cuál es la razón de ser de este desafío, como analizamos antes. Pero en general, hay diferentes elementos que nos ayudan a vibrar más alto y a conectarnos, como dicen nuestros sabios en el hasidismo. Nos conectamos arriba, no caemos abajo. Pero si estamos agarrados de abajo, no podemos ascender hacia lo alto. ¿Cómo podemos mantenernos con vibración alta? Hablemos primero de la comida. Increíblemente también es uno de los conceptos que aprendí este año, que son fundamentales para poder empezar a vibrar alto y que cuando llega un desafío, por lo menos no nos tome en una vibración ya baja. Empecemos a hablar de la comida. En general, tenemos que saber que la Torá, cuando abre el libro de la Torá, dice que comer carne, comer pollo,
comer pescado a priori no fue la comida perfecta para la humanidad. Nosotros sabemos que la comida perfecta para la humanidad fueron todo lo que tiene que ver con vegetales y con frutas, hasta que llegó el diluvio. Y con el diluvio se le dio un permiso a la humanidad a comer carne, a comer pollo, a comer pescado. No quiero ponerme personal con nadie. No quiero venir a decirles que no coman pollo, que no coman carne, que no coman pescado. Ese no es el punto. Yo en general quiero decirles las comidas que son vibracionalmente elevadas y cuáles no son tan elevadas. Porque, por ejemplo, si me preguntan a mí en lo particular, yo como carne, pero solamente en Shabbat. Yo personalmente no como pollo. Esto hace un año. Y pescado como si en la semana un poquito. Pero en general, cuando una persona entiende que en el judaísmo la idea de degollar a un animal es sacarle la sangre de una manera muy fuerte para que esa sangre no esté presente en la comida, porque la sangre es la negatividad del animal. La sangre es esa adrenalina que recibió cuando iba a morir. El animal sabe que va a morir. Y el animal tiene miedo. Y el animal tiene enojo. Y el animal tiene apatía. El animal, al momento de morir, está anuente y consciente de todas esas frecuencias emocionales bajas. El judaísmo, muy sabiamente, dice que hay que sacar la mayor cantidad de sangre posible, porque en la sangre se alberga esa negatividad de frecuencia vibracional baja, pero también se alberga en los músculos, en los tejidos. Entonces, vamos a encontrar opiniones que según el hasidismo, comer carne tiene un propósito, pero vamos a encontrar según la Kabbalah que comer carne, hay los cabalistas en general que estaban despojados del mundo material, no comían carne. Algunos cabalistas no comían carne. Entonces, la idea no es venir a decirle aquí a nadie, dejen de comer carne, dejen de comer pollo, dejen de comer pescado, no es la idea. La idea es que averigüen qué elementos a nivel de comida elevan más la vibración porque contienen una vibración superior. Y por supuesto partimos de la base, con la fuerza de la Torá, que los vegetales y las frutas son en general los que tienen esos colores, esa vibración superior. Y si la persona decide entender que la carne vibra más bajo, bueno, que coma en Shabbat, que coma en Yom Tov, pero si puede reducir la carne, esto hay que hablar con un nutricionista y hay que hablarlo con los expertos, pero en general estamos hablando, la carne vibra más bajo. Esto a nivel de las comidas. Si me llegan mensajes, los veo después en el momento de las preguntas, ¿ok? Luego hay otro concepto fundamental para elevar la vibración, que este es, para mí, el más fácil de utilizar, el que tenemos más cerca de nosotros y el que podemos utilizar a pesar de cualquier desafío, y tiene que ver con el agradecimiento. Algo que es parte es el sello de cada uno de nosotros. Nosotros nos llamamos Yehudim, y Yehudí viene de la palabra agradecimiento, porque nosotros agradecemos constantemente, tenemos ese potencial, esa capacidad. Entonces, ¿qué ocurre? Viene una situación, cualquiera que sea, y yo agradezco la situación. Y yo me pongo en este ejercicio mental y emocional, porque dijimos la semana pasada, lo mejor es poder conectar lo cognitivo, el pensamiento con la emoción y sentir la emoción de lo que estamos pensando para atraer cosas buenas.
Si yo agradezco constantemente a pesar de los desafíos también van derritiéndose, van disminuyendo, van decayendo, van debilitándose. El desafío solamente estaba esperando que nosotros agradeciéramos por todo lo bueno y también por el desafío para conectarnos a un nivel superior. Pero antes del desafío hay que agradecer. ¿Y agradecer de qué manera? Agradecer no solamente en forma instintiva, cuando algo muy bueno me ocurre, cuando algo muy bueno me pasa, sino agradecer por las cosas mínimas. Traten de hacer el ejercicio del agradecimiento, comiencen por 5 minutos. Comiencen a agradecer en cada mañana, después del Modéanit, que es el principio del agradecimiento para un día beneficioso. Agradezcan por ver, agradezcan por hablar, agradezcan por palpar, agradezcan por sentir, agradezcan por una cama, agradezcan por un techo, y así por lo más mínimo, luego por la familia. Y luego dicen nuestros sabios, Hashem va a ver que tú agradeces y tú proyectas ese agradecimiento a el universo físico y espiritual, y Hashem dice, si él agradece por cosas pequeñas, si ella agradece por cosas pequeñas, vamos a darle más mérito para que agradezca por cosas grandes, porque ya está en ese camino, ya está en el ejercicio. Entonces que la persona reciba más, porque si ya sabe agradecer, que agradezca más. Pero ¿qué pasa cuando una persona no agradece? Entonces Hashem nos manda un desafío para que nos demos cuenta de las cosas buenas que cada uno tiene y podamos valorarlas y podamos agradecer por ellas. Pero incluso cuando viene el desafío, si yo agradezco el desafío, ya no me estoy atando a las frecuencias emocionales bajas. No voy a agradecer si tengo miedo, no voy a agradecer si me estoy enojando. Agradezco por esto que está pasando. Pero esto que está pasando, como todas las energías, hay que aceptarlas, no hay que reprimirlas. Si llega una emoción negativa, si llega un desafío emocional y yo lo reprimo, yo me escapo de él, no quiero sentir esto, estoy transformando el desafío o la emoción negativa en una emoción atrapada. ¿Atrapada donde? En mi subconsciente. Y la emoción se queda ahí. Y quizás ahora no va a lastimar tanto porque la estoy escondiendo debajo del tapete. Lo que tengo que darme cuenta es que si la suprimo, la trato de esconder, hoy quizás no me molesta tanto, pero en unas semanas me va a molestar, o en unos años me va a molestar mucho. Las emociones que nos llegan, como el miedo, el enojo, que lleguen, las sentimos y las dejamos ir. Llegan, como dicen, nos rendimos. Surrender and let go. Me rindo, es decir, no me resisto, no me peleo con la emoción, no me pregunto con el ego por qué la tengo, sino la siento y la dejo ir. No me involucro con ella. Esto es lo que dijimos, y mencionaba David antes, es neutralidad. Surrender and let go. Me rindo, no me resisto, no peleo con ella, la siento y la dejo ir. Así como vino, se va. Como vino, se va. Y esto es, y agradecer por esta oportunidad. Porque muchas veces no vienen estas emociones novatas. Estas emociones quizás son emociones que tenemos adentro guardadas, de algún miedo de la infancia, de algún trauma del pasado, de algún enojo con nuestros padres o con quien sea. Entonces, que vengan estas emociones y aparezcan, no necesariamente es para que se queden fijas dentro de nosotros. Estas emociones llegaron
para decirnos, aquí estamos, nos vamos, porque provienen de nuestro subconsciente. Que pasen por el consciente es el segundo peaje, el segundo camino para terminar de irse. Pero nosotros no, nos asustamos. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Por qué estoy viviendo este desafío? Eso es resistirse. Surrender and let go. Déjalo vibrar. Déjalo pasar por tu cuerpo, déjalo pasar por tu consciente y se va. Y de esa manera agradezco que tengo esta posibilidad de que pase la emoción por mi canal y que se aleje de mí. Pero si no agradezco, si me enojo más, si me deprimo más, si me pongo más ansioso, la emoción que va a decir, ah, soy protagonista, aquí me quieren mucho, me quedo aquí. Pero ¿quién la está fijando la emoción? ¿Quién está provocando que la emoción se quede? Cada uno de nosotros, con nuestro libre albedrío, es nuestra decisión, porque estamos reactivos, estamos reaccionando con las frecuencias emocionales bajas. La emoción o la actitud más alta es el agradecimiento. Por eso cada uno de nosotros empieza el día con Modéani, el agradecimiento a un nuevo día, que la Neshama volvió dentro de nosotros. Y así tiene que ser con cada situación. Modéani, agradezco a Hashem, esto tiene una razón, esto tiene un motivo, esto es para mí crecer, esto es para mí trascender. A pesar de que no lo veamos, el agradecimiento suprime todas las frecuencias bajas. Otro de los conceptos también importantísimos para poder vibrar alto es la música. Pero por supuesto, ¿qué música? No cualquier música. No necesariamente, si a alguno le gusta el rock and roll, perdón, pero una música que vibre un poco más alto. Una música que nos haga conectarnos. La música ayuda muchísimo. Por eso hay muchas ondas en las músicas, hay también este concepto de megahertz para que podamos volar y trascender un poquito más a nivel de nuestras emociones. Otro de los conceptos que también hemos mencionado en otras oportunidades, pero veo que el 90% de los presentes aquí no estuvieron en talleres pasados, pero vale la pena mencionarlo de vuelta, es el deporte. Una de las cosas más importantes es entender que el cuerpo humano, no estoy hablando todavía del alma, el cuerpo humano vibra todo el tiempo. El cuerpo humano son átomos, moléculas, y está todo el tiempo vibrando. Somos pura energía. Si somos pura energía, hay que moverse, porque la energía quiere moverse. Y la manera de vibrar bajo es no moverse. Y cuando una persona está deprimida, automáticamente, ¿qué le pide el cuerpo? ¿Qué le pide el instinto? ¿Qué le pide el ego? No te muevas, tírate en el sofá, quédate dormido o dormida, y Bezrat Hashem, después de este sueño, quizás te despiertas y te sientes un poquito mejor. Es una trampa. Es hacerle caso al cuerpo, es llenarse de apatía, llenarse de melancolía. Eso es vibrar bajo. Por eso dice la Cábala que así como todo el mundo está formado de los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, también nosotros estamos formados de los 4 elementos. Y hay un elemento en la sangre, o en el ego, en el instinto, en lo que se llama el alma animal, que es el elemento tierra, que es el encargado de que la persona, cuando se sienta con depresión, se sienta pesado, como la tierra. De la misma manera que la tierra es pesada, cuando se activa el elemento tierra de la depresión, la persona se quiere acostar, la persona está deprimida, está melancólica, está triste, déjenme tranquilo, déjenme tirarme en el sofá, cierro los ojos y que
Dios me salve de esta situación. Esto es el elemento tierra. ¿Qué dicen nuestros sabios para elevar la frecuencia emocional? Para desterrar esa frecuencia emocional baja de la tristeza, de la apatía, de la melancolía, de la depresión, hay que hacer ejercicio, hay que moverse. No importa si son 10 minutos, pero la diferencia es muy grande. La batalla ya la ganas apenas te coloques las zapatillas deportivas. En eso está el cambio. Salir del sofá, salir de la cama, salir de la casa, atarse las zapatillas deportivas y salir. Simplemente moverse. Ese cambio, esa actitud diferente, dicen nuestros sabios en la Kabbalah, cambia absolutamente todo. Nos saca de las frecuencias emocionales bajas y nos eleva a las altas. El deporte, el movimiento. Y por supuesto, la frecuencia emocional a las que nosotros como Yehudim nos tenemos que adherir, que es lo que más va a elevar nuestra frecuencia emocional, y no solamente emocional, porque lo emocional es una repercusión, es una consecuencia de lo espiritual, es nuestro estudio de Torah y el cumplimiento de mitzvot. No quiero parecer ahora que voy a terminar mi taller con una doctrina o con dogmas o con la parte religiosa. No quiero que me malinterpreten. Yo estoy diciendo que en general, para cada Neshama, cada uno y uno de nosotros tiene una parte de la Torah. Decimos antes de la tefilá, Yehi Ratzon Bilfaneja, Beten Helkeinu Betorateja. Danos nuestra parte en la Torah. Quiere decir que cada uno puede conectarse con una parte de la Torah que va a hacer que uno vibre más. Puede ser que algunos vibran con la halajá, con la ley, otros vibran con el Talmud, con la Gemara, con la discusión talmúdica, otros vibran con el Hasidut, con la psicología judía, otros vibran con conceptos cabalísticos, unos vibran con lo que la Torá viene a enseñarnos para mejorar como personas, otros vibran con los aspectos de la Torá relacionados con la educación de los hijos. En la Torá, como dice Pirkei Avot, que leímos ayer, está todo. Lo que uno tiene que conseguir es qué materia en la Torá, qué mensaje en la Torá lo va a hacer vibrar más fuerte a uno. Porque en definitiva tenemos muchas ocupaciones y no todo el mundo puede estudiar Torá todo el día. Entonces, aconséjate con tu rabino, aconséjate con aquella persona que puedes pedir consejo y pregúntale, ¿qué debo estudiar yo de Torá que está más relacionado conmigo, que me va a hacer vibrar, que me va a elevar? Y encontrando esa frecuencia emocional elevada, es donde uno va a vibrar mucho más alto, mucho más inspirado, mucho más conectado. Por eso, esto no tiene solamente que ver con cada uno y uno de nosotros, tiene que ver con cada comunidad, con cada movimiento. Hay, en general, Ashkenazí, Sefaradí, Hasídico, Litaí. Dentro de los hasídicos hay 20.000 movimientos. Dentro de los Litaim hay diferentes ramas. Cada uno es un carácter emocional, espiritual diferente en relación a la raíz de su alma. Y lo mismo con cada persona. Cuando uno se conecta con la parte suya de la Torá y uno vibra, uno se inspira, uno se conecta, entonces uno empieza a vibrar alto. No solamente vibrar alto, sino que uno recibe la enseñanza de la Torá constantemente para que los desafíos sean trascendidos. Y por supuesto, lo mismo que hablamos en relación al estudio de la Torá es con el cumplimiento de las mitzvot. A cada uno de nosotros nos tocan muchas mitzvot para cumplir, pero dentro de mi corazón hay mitzvot particulares que están relacionadas con la raíz de mi alma, y lo siento, resuenan conmigo. Entonces, ¿por qué no?
esas mitzvot particulares, hacerlas con fuerza. Hay personas que están muy conectadas con Beneverit, hay muchas personas que están conectadas con lo que tiene que ver con la Shoah, hay otros que tienen conexión a nivel de comunidad en algo específico que encuentran, otros con Bikur Jolim, visita a los enfermos, otros con Achnasat Orhim. Hay muchas ramas en el concepto de hacer mitzvot. Lo que resuena contigo, otros relacionados en el campo de la salud, lo que resuena contigo, lo que tiene que ver con tu alma, con tu espiritualidad, con tu esencia, en eso enfócate. Y si vibras de esa manera, proyecta esa vibración a una actitud, a un accionar relacionado con esa vibración. De esa manera, vibramos alto y el que se agarra arriba no cae abajo. Este tema de las vibraciones, frecuencias emocionales, da para mucho más. Bezrat Hashem, quizás en un futuro lo vamos a seguir impartiendo y lo vamos a seguir haciendo. Espero que en general haya quedado claro. Y vamos a pasar ahora a las preguntas, si las hay. La primera pregunta es, ¿qué tan bajo vibra? Me imagino que estamos hablando de la carne. Ok, y la respuesta es, dijimos que la carne, en caso de que la consumimos, es un concepto muerto. La vibración, en ese sentido, puede ser que sea menos de 20, o sea, relacionada con 0, porque lo que estamos comiendo y accediendo es a un concepto que no tiene vida. Necesitamos ponerlo en un congelador para que se mantenga. Si lo sacamos de allí, pierde toda su existencia. Entonces, si me preguntan a mí cuánto vibra la carne, no tengo exactamente el megahertz, pero me parece que vibra muy bajo. ¿Ok? Otras preguntas. ¿Está todo claro? ¿Algún comentario entonces? ¿Algún comentario? No tengan vergüenza, no tengan vergüenza. Y si no, un agradecimiento para vibrar alto. Yo les agradezco a ustedes. Yo les agradezco a ustedes por participar, por la confianza de tomarse este tiempo y de apoyar este proyecto. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Espero que todos hayan visto la primera sesión, los que no estuvieron y les mandé el video, me avisan si tuvieron chance de verlo, porque estuvo solamente 4 días en línea. Si no, se los mandamos de vuelta. Bezrat Hashem. Gracias a ustedes y estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias, Ingrid, por los comentarios y las preguntas. Gracias, de Lila, también por el comentario sobre el cuento. Ese cuento puede cambiar una vida. Ese cuento hay que vivirlo constantemente cada uno de nosotros. Tenemos que preguntarnos si vamos a responder como Elimelech o como Zushe. Gracias, Sara, Shai, gracias, Lara, gracias, David, gracias a todos. Bueno, en alegrías que nos veamos y conectados siempre a frecuencias emocionales muy altas. Gracias a todos los que me están escribiendo. Gracias por sus mensajes. Todo lo bueno y Bezrat Hashem. Hasta la próxima. Gracias.